Buenas tardes a todos. Soy la doctora Elizabeth Arrojo, oncóloga y directora médica de INMOA. Y en primer lugar me gustaría agradecer a todo el mundo que se haya conectado para este webinar, que creo que va a ser muy interesante porque aportará mucha información para pacientes no solo de reciente diagnóstico, que puedan tener acceso a información sobre una variedad de terapias que muchas veces no están disponibles en todos los centros sanitarios y que pueden resultar muy beneficiosas, así como aquellos pacientes que estén en tratamiento y no estén teniendo buenos resultados y quieran conocer más sobre las posibles opciones que pueda haber en diferentes centros sanitarios. Me gustaría empezar hablando un poco de cuál es la realidad del cáncer en España, cuál es la probabilidad, y desafortunadamente a día de hoy las estadísticas muestran que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer, con lo cual es un problema de gran magnitud. Y además, en 2040 se estima que habrá casi un 60% más de casos de cáncer, con lo cual es un problema que está en aumento, y está en aumento también la mortalidad por cáncer, porque pese a que hayan mejorado mucho los tratamientos oncológicos y consigamos mejores resultados, el número de personas con cáncer ha aumentado de forma exponencial. Cuando uno tiene un problema, creo que una de las cosas más importantes es buscar el porqué, cuál puede ser la posible causa. Aquí vemos el mapa de la incidencia de cáncer en España por comunidades autónomas y vemos cómo hay comunidades como son Asturias, Galicia, Castilla y León que tienen una incidencia claramente superior. Si nos preguntamos por qué, podemos ver que en realidad solo el 10% de los casos de cáncer son genéticos, el 90% restantes no lo son, y más o menos la mitad de los casos de cáncer están relacionados con malos hábitos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues el propio Plan Europeo de Prevención del Cáncer nos muestra que modificando los hábitos de vida, y exponen 12 medidas, podemos prevenir casi la mitad de los casos de cáncer. Tenemos estos datos que muestra el Plan Europeo de Prevención del Cáncer, donde se ve que tumores como el cáncer de pulmón, por ejemplo, podrían prevenirse en un 90% de los casos evitando el tabaco, o casi el 100% de los cánceres de cuello uterino con la vacunación, cáncer de cavidad oral evitando el alcohol y el tabaco, pero también, por ejemplo, cáncer de colon se podría prevenir en un 55% de los casos, y es importante este dato porque el cáncer de colon es el más frecuente si sumamos la incidencia en hombres y mujeres, y entre otros factores de riesgo influyen, por ejemplo, la mala alimentación o la obesidad. En realidad sabemos que 1/3 de las muertes por cáncer se deben a 5 factores de riesgo evitables, entre los que están el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo o las dietas inadecuadas. También influyen otros factores como la radiación ultravioleta y también, por supuesto, la edad. Cuando analizamos las tasas de mortalidad por cáncer en España, vemos que no está relacionada directamente con la incidencia. Hay comunidades que no son las de mayor incidencia, sin embargo, tienen tasas de mortalidad más altas. Y esto nos da una muestra de que probablemente no solo se deba a esa diversidad en la incidencia o tipos de cáncer, sino que también el acceso a tratamientos pueda tener un impacto. Creo que esta campaña de la Asociación Española contra el Cáncer resulta impactante porque hablan de los motivos principales en la desigualdad frente al cáncer en España y lanzan 2 mensajes que creo que son muy llamativos. El primero es: tu código postal afecta más que tu código genético frente al cáncer, y el segundo: tu tarjeta de crédito afecta más que tu tarjeta sanitaria frente al cáncer. Estos 2 mensajes muy llamativos se basan en este estudio que hacen del impacto del cáncer en España, donde hablan de la inequidad y los determinantes sociales en el riesgo de tener cáncer. Aquí vemos cómo, por ejemplo, en España no existe atención psicológica o oncológica en todas las comunidades autónomas, ni tampoco atención de cuidados paliativos. Tampoco existe el mismo acceso al cribado en el cáncer colorectal, por ejemplo, solo acceden a ese cribado un 32% de las personas. ¿Y qué significa el cribado? El cribado puede significar salvar una vida porque puede permitirnos detectar un cáncer muy a tiempo.
Tampoco tenemos, por ejemplo, entre otras diferencias, tratamientos de oncología radioterápica disponibles en todas las comunidades, lo cual es un problema porque o bien limita el acceso a este tipo de tratamientos o bien supone para los pacientes tener que viajar muchos kilómetros para poder acceder cada día a un tratamiento de radioterapia que en ocasiones dura 6 o 7 semanas. De hecho, en el año 2014 yo desarrollé una técnica para el tratamiento del cáncer de mama en Valdecilla junto a todo el equipo que componía el servicio de oncología radioterápica, y lo que hicimos fue tratar el cáncer de mama en una única sesión con braquiterapia, poniendo la radiación dentro de la mama en pacientes que cumplían una serie de criterios, y con esto conseguíamos, por un lado, que llegasen menos dosis de radiación al tejido sano y, por otro lado, acortar el tiempo de tratamiento de unas 6-7 semanas a una única sesión de 2 horas ambulatoria. Además, tenemos que tener en cuenta que esto no solo es el problema, sino que además, donde hay, por ejemplo, unidades de oncología radioterápica, no hay los mismos medios, no hay la misma tecnología, no hay las mismas unidades de tratamiento que permitan hacer las mismas técnicas y por ello tener los mismos resultados a nivel de control tumoral y efectos secundarios. Hay una gran brecha sanitaria per cápita en España, diferente en las comunidades autónomas, y además continúa estancándose. Los oncólogos, por supuesto, denunciamos estas diferencias en el acceso a tratamientos según las comunidades autónomas. Tenemos además la limitación de tener que tratar a los pacientes con los mejores recursos que tenemos. Por eso siempre digo que una segunda opinión no es una crítica hacia el oncólogo, sino que ese oncólogo está tratando con las mejores armas que tiene su centro sanitario, pero puede ser que existan otras opciones. Si analizamos, por ejemplo, la esperanza de vida en España, la pérdida de años de esperanza de vida en España respecto a otros países europeos en relación con el cáncer, vemos que España está por debajo de la media. Y esto resulta llamativo porque si pensamos que el 50% de los casos de cáncer están relacionados con los malos hábitos de vida, y España es un país que se caracteriza, por ejemplo, por la dieta mediterránea mucho más saludable que otras dietas de otros países europeos, nos debe dar que pensar que tal vez el acceso y las opciones de tratamiento no estén a la cabeza. Además, asociaciones de pacientes con cáncer también han llevado al Congreso, lo cual agradecemos, las presiones que denunciamos los oncólogos también por esa limitación en la posibilidad de prescribir tratamientos oncológicos. Hay un estudio europeo que constata que el nivel de acceso a los nuevos medicamentos en España es inferior al de los países de nuestro entorno cercano. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque esto lo que nos puede dar que pensar es que tal vez en ocasiones incluso debamos pedir segundas opiniones fuera de nuestras fronteras, irnos a Europa o ensayos clínicos o estudios internacionales que nos puedan dar más opciones de tratamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto, no? ¿Por qué contamos todo esto? Más que por preocupar, lo contamos por ocupar, ¿no? Por ocuparnos en el sentido de que los pacientes deben implicarse también. Desafortunadamente no es el mejor momento para tener que implicarse activamente en algunas cosas, pero es importante saber que existen esas desigualdades para poder pedir pues unas segundas opiniones, poder pedir información para poder optar a los mejores tratamientos disponibles, porque desafortunadamente tenemos muchas desigualdades sanitarias, ¿no? Entonces, muchas veces cuando las cosas no van bien, pues es cuando debemos hacer también un gran esfuerzo. Y dicho esto, me gustaría recalcar un poco un mensaje del principio, que esta opción de buscar los mejores tratamientos, las mejores opciones en el caso de un paciente oncológico, es importante tenerlo en cuenta no solo cuando las cosas van mal, sino también desde el principio. ¿Por qué? Porque, como decía, el cáncer nunca es un enemigo pequeño, y un cáncer potencialmente curable, desafortunadamente no tenemos tratamientos que sean eficaces en el 100% de los casos. Pues entonces, teniendo en cuenta esto, deberíamos tratarlos con todas las armas terapéuticas que podamos tener para tener los mejores resultados. Y sobre todo, si las cosas no están yendo bien, es el momento de hacer también un gran esfuerzo por buscar otras opciones, porque evidentemente si queremos cambiar nuestro destino, muchas veces tenemos que cambiar de camino, ¿no?
Antes de pasar a explicar un poco esas diferentes opciones que de manera un poco general vamos a hablar hoy para saber estas personas que nos acompañan hoy qué posibles opciones podrían tener y cómo buscarlas, me gustaría hacer una diferenciación que ayude un poco a entender todo lo que viene después, ¿no? Tenemos tratamientos que llamamos sistémicos, en medicina usamos terminología a veces muy compleja que a los pacientes les cuesta entender. ¿Y qué significa esto, no? Los tratamientos sistémicos son los que prescriben los oncólogos médicos y son fármacos que podemos administrar por vía intravenosa o por vía oral en forma de pastillas. Por vía oral no significa que sean menos eficaces, que esto es algo que la gente tiende a pensar si le han dado una quimioterapia significa que eso vaya a ser así, pero son medicamentos que actúan en todo el cuerpo, ¿no? Se van por la sangre y llegan a todos los puntos del cuerpo. Hay que tener en cuenta una pequeña excepción, que es el cerebro. El cerebro está protegido por una especie de tela que se llama la barrera hematoencefálica, que protege los vasos sanguíneos del cerebro para que no entre nada dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque queremos evitar que entren tóxicos, sustancias que lo puedan dañar, y en ese evitar que entre nada evita también que la mayoría de los fármacos no puedan penetrar al cerebro. Por eso es muy importante saber que cuando un paciente tiene una progresión, salen lesiones a nivel cerebral o crecen, no significa necesariamente que una quimioterapia que esté recibiendo, por ejemplo, no esté funcionando en el resto del cuerpo. Puede ser muy eficaz, pero en el cerebro puede ser que el problema sea que no está entrando dentro del cerebro, no consigue llegar el medicamento. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues habitualmente las lesiones del cerebro se tratan con radioterapia, que aquí vemos a la derecha que es un tratamiento local que se realiza con tecnología. Vemos ahí un ejemplo de lo que sería un acelerador de radioterapia, donde es radiación desde fuera. ¿Y qué es la radiación? Pues la radiación es un poco similar, por poner un ejemplo fácil, a lo que es una radiografía, ¿no? Uno no siente nada, no siente dolor, no siente calor, no siente nada, pero es como una especie de radiación de alta potencia, ¿no? Por así decirlo, que genera un daño al ADN de las células malignas y eso las hace pues destruirse, ¿no? Dentro de la radioterapia hay varios tipos de radioterapia. Hay radioterapia externa, que es desde fuera, hay braquiterapia desde dentro, luego hablaré un poquito más de ella. Y es un tratamiento que es un tratamiento local, pero que puede tener, como veremos más adelante, un cierto efecto sistémico. ¿Qué significa? Que si yo trato una lesión con radioterapia a nivel hepático, puede ocurrir que tenga células en otro punto del cuerpo y que también respondan a esa radiación sin haberlas radiado directamente. Eso es un efecto que en medicina conocemos como efecto abscopal. Luego tenemos otra técnica que prescribimos también los oncólogos radioterápicos, porque la oncología se divide en oncología médica y oncología radioterápica, que se llama hipertermia, de la que hablaré un poquito más adelante y que al igual que la radioterapia es un tratamiento local que puede tener un cierto efecto sistémico que se refiere a un efecto a distancia, ¿no? Seguro que muchas de las personas que nos escuchan hoy y yendo ya un poco a cosas un poquito más avanzadas, de esas donde tenemos esas desigualdades y que pueden ayudar, pues seguro que muchas de las personas que nos escuchan han oído hablar de lo que es la biopsia líquida. Se habla ahora mucho de esto, el tomar una muestra de sangre y en esa sangre analizar cómo es el tumor, qué posibles mutaciones tiene y por qué buscamos esto, porque buscamos hacer un tratamiento que sea dirigido, específico contra esas células malignas. Por varios motivos. Uno es porque si tenemos una mutación y tenemos un fármaco contra esa mutación, vamos a conseguir que tengamos, por un lado, mejores resultados a la hora de eliminar esas células malignas, porque tenemos algo que va contra algo concreto de la célula maligna, pero también vamos a conseguir que ese tratamiento tenga menos efectos secundarios, por ejemplo, para el paciente. ¿Por qué? Porque será un tratamiento más dirigido contra las características específicas de las células malignas. Muchas veces, cuando tenemos un paciente en tratamiento, no sabemos exactamente cómo está evolucionando muy bien el tumor. Incluso cuando ha desaparecido, hacemos un escáner o un PET, no vemos nada, decimos cómo estará, cuántas células malignas tendremos, ¿no? Pues la biopsia líquida nos puede ayudar a monitorizar, a vigilar, a hacer un seguimiento de cuánta cantidad tenemos de esas células malignas. Nos puede ayudar a esto.
Hay otro término que cada vez se está utilizando más y que los pacientes se confunden un poco, que es el estudio NGS. ¿Qué es un estudio NGS? Pues un estudio NGS es como analizar en profundidad esas mutaciones. La biopsia líquida es como tomar la muestra y luego hacemos ese estudio NGS. Ese estudio NGS lo que busca es analizar posibles mutaciones, posibles genes en los que podamos tener tratamientos que vayan específicamente dirigidos contra esa característica del tumor. Y puede hacerse tanto en tejido tumoral, con una biopsia donde cogemos tejido del tumor, como en la sangre a través de esa biopsia líquida. Estos estudios a día de hoy ya se consideran como recomendados en primera línea en algunos tipos de tumores, ¿no? Pues tumores, por ejemplo, de pulmón, sarcomas, hay diferentes tipos de cáncer donde ya están indicados. Pero también es muy importante saber que cuando los tratamientos no están funcionando bien o nos quedamos sin opciones de tratamiento, un paciente que ha recibido varias líneas de quimioterapia, ninguna funciona, y no sabemos qué tratamiento le podríamos poner. Ese estudio de mutaciones NGS nos puede permitir ver que hay una mutación para la que hay un fármaco que tal vez el paciente tiene un cáncer de pulmón y ese fármaco está dirigido más a pacientes, por ejemplo, con un cáncer de mama. Pero si hay esa mutación, podríamos probar a ponerle ese fármaco, porque sabemos que los tumores, no hay dos tumores exactamente iguales, y aunque el origen sea el mismo, pues un tumor, por ejemplo, del pulmón, las células tienen características diferentes y eso puede hacer que tratamientos que inicialmente no se diseñaron para tratar un cáncer de pulmón, sino otro tipo de cáncer, pudieran funcionar. Y es muy importante también saber que los tumores con el tiempo mutan, van cambiando. Es un poco como el ejemplo que nos ocurre con las bacterias y los antibióticos. Le damos a un paciente un antibiótico, funciona contra una bacteria y cuando se ha tomado la tercera caja, el antibiótico deja de funcionar porque la bacteria ha mutado. Esto nos pasa también con las células malignas. Estamos dando un tratamiento, una quimioterapia, una inmunoterapia que funciona y cuando ya llevamos varios ciclos, ese tratamiento deja de funcionar. ¿Por qué? Porque las células malignas han mutado, han cambiado, ya no son las mismas. Y aquí es donde nos puede ayudar a hacer un estudio en EGS, porque aunque tengamos una biopsia inicial, con el tiempo el tumor puede cambiar de características y ser las células diferentes y que se puedan beneficiar de terapias diferentes. Volviendo un poco a la igualdad, a la equidad, a la distribución que tenemos de acceso a este tipo de pruebas diagnósticas en nuestro país, hay un informe que realizó la Sociedad Española de Oncología Médica el año pasado que habla un poco de la oncología de precisión, esta oncología donde dirigimos los tratamientos, ¿no? Se ve que el seleccionar tratamientos que van dirigidos con mayor precisión y eficacia tiene un beneficio muy claro. Aquí lo que analizan es una encuesta a 82 hospitales de nuestro país, de todos los ámbitos de nuestro país, todas las comunidades, y el 97% de los hospitales que responden, pues responden que hay un beneficio en hacer ese tratamiento dirigido, que además facilita que un paciente pueda ser incluido en un ensayo clínico, de lo que hablaré un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque sabemos específicamente características del tumor que nos pueden ayudar. Y además, cuando tenemos tumores que son poco frecuentes o, como decía antes, que no responden bien a los tratamientos, nos puede ayudar a tener características que nos hagan orientar el tratamiento hacia una determinada terapia que pueda ser más eficaz. Sabemos que los hospitales que han analizado estos cambios moleculares en los tumores, pues sí dicen que hay mejoras significativas en lo que es la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, porque al final tenemos tratamientos, como decía, más dirigidos, con menos efectos secundarios y potencialmente más eficaces. Aquí se ven un poco las comunidades a las que se les realizó la encuesta, los hospitales que se hicieron en nuestro país, y se les preguntó también cuántas tenían un plan específico de esta medicina de precisión en oncología. Y desafortunadamente, pues vemos como casi la mitad no tenían ese plan específico para realizar este tipo de test.
Si vemos aquí a la izquierda, vemos cuántos de esos hospitales que respondieron a las encuestas tenían capacidad de hacer ese estudio NGS, siguiendo las recomendaciones europeas de la Sociedad Europea de Oncología Médica, y vemos cómo en hospitales grandes, y grandes significa más de 500 camas, vemos en el gráfico de arriba a la izquierda, pues es verdad que, bueno, más o menos como 3/4 partes, un poquito más, sí tenían acceso a eso. Pero es verdad que en nuestro país hay muchos hospitales con menos de 500 camas. De hecho, la inmensa mayoría de diferentes regiones son hospitales más pequeños. Y ahí vemos cómo pues ya no llegamos a esos 3/4, ¿no?, de hospitales que tienen acceso a estas tecnologías. Si nos vamos a los gráficos de la derecha, vemos el grado de implementación de pruebas genéticas que determinen riesgos de padecer algún tipo de cáncer, pruebas genómicas que nos puedan ayudar también a orientar mejor los tratamientos y los riesgos, y nuevamente vemos cómo pues hay hospitales donde no están implementados todavía este tipo de pruebas y hay una desigualdad todavía importante, ¿no? Si nos ponemos a analizar un poco más comunidad a comunidad, pues hay algunas comunidades que están mejor dotadas de estos servicios. Cataluña, por ejemplo, está liderando, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Galicia, Madrid, y luego tenemos algunas que están más limitadas de recursos, como Andalucía, Castilla y León. Entonces, esto deberíamos también saberlo, porque estas pruebas se puede tener acceso a través de centros privados en todas las comunidades, porque es verdad que existen centros que realizan estas pruebas diagnósticas, o a través de la sanidad pública con segundas opiniones derivando a centros que puedan tener pues esta tecnología y que además esté indicado dentro de la cartera de servicios, que en este momento es como muy limitado el acceso a este tipo de pruebas. Cuando preguntamos cuál puede ser la causa, ¿no?, de estas diferencias, pues las respuestas son varias, pues que los recursos humanos no son suficientes, las barreras económicas, que falta tecnología, y luego un poquito menos frecuente, pues la complejidad del procedimiento o la falta de formación, ¿no? Hablaba antes de la radioterapia en España. Decíamos que no todas las comunidades, desafortunadamente, tienen unidades de oncología radioterápica, y donde las hay, la radioterapia no es igual en todas, ¿no? Aquí hay un ejemplo que puede parecer un poco complejo de diferentes tipos de radioterapia. Tenemos a día de hoy radioterapias muy precisas, somos capaces de tratar con dosis muy altas los tumores, generando muy poco daño a los tejidos sanos, pero para eso necesitamos una tecnología avanzada. Con la tecnología más convencional, pues es difícil hacer esa radioterapia en la que podamos permitirnos dar una dosis suficientemente alta para destruir el tumor, pero que además sea suficientemente específica en la zona del tumor y no afecte mucho al tejido sano para evitar efectos secundarios importantes. Tenemos también la radiocirugía, es un tipo de radioterapia que se hace a nivel cerebral, que se llama radiocirugía precisamente porque es tan precisa como podría ser el bisturí de un cirujano, y además tiene una capacidad de eliminar las células malignas, las lesiones, muy alta, porque se dan dosis altas. La protonterapia, de la que últimamente se habla mucho, porque a día de hoy solo está en la sanidad privada de nuestro país, pero en el futuro, gracias a las donaciones que se han hecho por parte de Amancio Ortega, llegará a 10 hospitales públicos, u 11 incluso, a nivel de nuestro país. Y es un tipo de radioterapia también, pero un tipo de radioterapia muy, muy localizada. Es un tipo de radioterapia que damos, por ejemplo, en tumores cerebrales, cuando un tumor está muy cerca de un ojo, por ejemplo, que queremos limitar mucho la dosis que llega al tejido sano, en tumores en niños, que queremos proteger mucho. Tiene indicaciones muy concretas, no está indicada para todo tipo de tumores, pero nos puede ayudar. También deberíamos conocer que existen opciones como la braquiterapia. ¿Y qué es esto? La braquiterapia consiste en poner la radiación dentro del tumor. ¿Y cómo se pone? Pues a veces con unas agujas. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, en la imagen, donde la braquiterapia se está poniendo con unas agujas dentro de lo que es la próstata.
¿Qué nos permite esto? Pues concentrar mucho la dosis de radiación dentro de la próstata, protegiendo mucho el tejido sano de alrededor, porque la radiación ya no entra desde fuera, con lo cual no atraviesa tanto tejido sano. De hecho, yo en el año 2014 desarrollé una técnica que fue pionera para tratar el cáncer de mama, donde sustituimos la radioterapia de 6-7 semanas con radioterapia externa a una única sesión con braquiterapia, lo cual aliviaba la carga de desplazamientos de los pacientes al hospital y nos podía servir también para reducir los efectos secundarios porque lo poníamos directamente dentro del tumor. Y luego tenemos la radioterapia más convencional, que es esa que es un poquito menos precisa y que ya tendemos a usar poco. Me gustaría hacer alguna pincelada importante sobre las metástasis cerebrales. Y es que hace muy poquito, 2 meses más o menos, ha sido el Congreso Nacional de Radiocirugía en nuestro país y ahí se hablaba claramente que la radiocirugía, que lo que consiste es en tratar lesión a lesión, metástasis a metástasis, de forma puntual con radioterapia, tiene un papel muy importante y ya en pacientes con muchas metástasis. Antes limitábamos a 3 máximo el número de metástasis que se podía tratar con radiocirugía, ahora estamos tratando ya incluso 20 lesiones con radiocirugía. Y ya solo en casos muy concretos radiamos todo el cerebro. ¿Por qué? Porque al final esto tiene más riesgo de efectos secundarios, más toxicidad y además la dosis que damos no es suficientemente alta muchas veces para eliminar el tumor. Y esto es muy importante informarse porque desafortunadamente existe también una desigualdad importante a la hora de prescribir estos tratamientos que no solo es a nivel de sanidad privada, sino también sanidad pública. Aquí hay otro ejemplo de cosas que se pueden hacer cuando las cosas no están yendo bien. Este caso que voy a presentar parte del MD Anderson de Houston, donde lo que hacen es mejorar la respuesta del sistema inmune a través de la radioterapia. Es un caso que nos podemos plantear tratamientos en casos como este muy complejos, donde no hay estudios con cientos de pacientes, pero tenemos casos que por sí mismos ya muestran una evidencia científica y que cuando no tenemos opciones podemos llevar a cabo. Es el caso de una paciente con un melanoma, con metástasis a nivel hepático. De hecho, las metástasis se pueden ver en la zona del hígado, esas lesiones, esos círculos negros que estamos viendo en la imagen, la mayor de ellas medían 9,5 centímetros y también tenía metástasis a nivel del pulmón. Estaba la paciente con una inmunoterapia que ya no estaba funcionando y no tenía opciones de más tratamiento. Y lo que hicieron en este caso es radiar el hígado entero. Tendemos a decir que no se puede radiar el hígado entero, pero sí se puede radiar si damos una dosis baja. Radiaron el hígado entero con una dosis muy bajita, 5 Grays, que es una dosis muy bajita, y dieron una dosis más alta al pulmón. Aquí a la derecha vemos la imagen del hígado 4 meses después, donde esas bolitas negras grandes que se veían se han reducido considerablemente y 19 meses después las metástasis hepáticas habían desaparecido y la paciente seguía con esa misma inmunoterapia que no funcionaba. Se consigue hacer que un tratamiento que no funciona pase a funcionar. Este es otro ejemplo de algún tipo de tratamiento que se puede hacer que no está disponible en todos los hospitales, pero que es bueno consultar una segunda opinión porque tal vez podríamos ser candidatos, que es un paciente, por ejemplo, con un tumor muy grande. Cuando es un tumor muy grande tenemos dificultades para tratar con radioterapia. ¿Por qué? Porque la dosis que tenemos que dar es muy alta en un espacio muy grande y la dosis al tejido sano de alrededor, al tener que depositar dentro del tumor tanta dosis de radiación, es muy elevada y puede haber efectos secundarios que no podamos asumir. Hay una técnica que se llama LATIS, que esa técnica consiste, como se ve en la imagen, en vez de disparar con una especie de misil a todo ese tumor tan grande, disparamos como con balas, hacemos como agujeros al tumor. Esos agujeros van a permitir que tengamos una respuesta importante, que el tumor se reduzca y que podamos tener resultados muy positivos. Y en esto ya hay evidencias científicas y es muy importante saber que esta técnica tampoco está disponible en todos los centros sanitarios. Si queremos hablar un poco de los ensayos clínicos, es verdad que España lidera la realización de ensayos clínicos, pero
Es muy importante saber que los ensayos clínicos nos permiten avanzar y son una gran oportunidad para el desarrollo y el avance científico, pero debemos de tener en cuenta algunas cosas. Y es que los ensayos clínicos son experimentos. En oncología, más o menos, funcionan entre un 1 y un 2% de los ensayos clínicos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque es importante saber que como primera línea, que como primera opción de tratamiento, salvo en casos muy concretos donde la alternativa es muy poco eficaz, pues no deberíamos ofrecer un ensayo clínico y que además los ensayos clínicos tienen varias fases. Cuando es un fase 1, por ejemplo, es un ensayo que lo que busca demostrar son los efectos secundarios de un fármaco que no se conocen, ni siquiera la eficacia. Si hacemos un ensayo clínico, lo ideal sería tener disponible, a veces no lo tenemos, un ensayo fase 3, que es un ensayo donde ya hemos probado esos efectos secundarios y se ha demostrado un cierto beneficio porque de fase 1 pasamos a fase 2, donde ya estamos analizando efectos secundarios del fármaco a dosis más altas y una cierta eficacia. Importante saber que debemos cogerlos con cautela. A veces los pacientes piensan que un ensayo clínico significa que le van a tratar con lo último y a veces no es así. Y luego es importante saber que los ensayos clínicos, desafortunadamente, los hospitales no están interconectados entre sí y no están al corriente de todos los ensayos clínicos disponibles en nuestro país, con lo cual es muy importante preguntar, consultar en otros centros si hay ensayos clínicos disponibles, sobre todo cuando se agotan las opciones de tratamiento, porque puede ser que haya un ensayo clínico en Madrid, en Barcelona, en Asturias, que no sabemos que existe y al que podríamos acceder y que podría funcionarnos, ¿no? Y vamos a pasar a otro tipo de tratamiento. Hablábamos antes de la hipertermia, pero antes de explicar un poco este tipo de tratamiento que nos puede ayudar mucho en determinados casos, me gustaría explicar un poco la base, ¿no? Al final es muy importante conocer que los tumores para crecer desarrollan sus propios vasos sanguíneos, pero son, como vemos en la imagen, el tejido tumoral, son vasos muy finos, son frágiles, son como muy anárquicos, tienen muchas curvas. Eso hace que el tumor tenga poco oxígeno en el interior, porque el tumor no quiere tener oxígeno, quiere recibir nutrientes en la medida justa a través de esos vasos sanguíneos, pero el oxígeno es como tóxico para las células malignas. Además, esa falta de oxígeno no solo hace que el tumor se pueda multiplicar más fácil, sino que hace que las células del sistema inmune no se puedan como desarrollar, con lo cual tenemos menos eficacia del sistema inmune y esos malos vasos hacen que también los tratamientos no puedan llegar bien al interior del tumor, porque llegan en dosis muy bajitas. Cuando intentan atravesar, no consiguen atravesar en dosis altas, con lo cual perdemos eficacia. Y muy importante también, la falta de oxígeno hace que la radioterapia funcione peor. Para la radioterapia es muy importante que el nivel de oxígeno en el interior del tumor sea elevado. Además, como decía, las células malignas se esconden al sistema inmune. En realidad, todos los días se dividen células mal en nuestro organismo, nuestro sistema inmune las ve y las elimina. ¿Qué ocurre cuando pasa un tumor? Pues que esas células se esconden y el sistema inmune no las ve. ¿Y cómo podemos solucionar esto? ¿No? Pues una de las maneras de ayudar a mejorar esta situación es la hipertermia. Y la hipertermia es calentar un tumor. El calor más o menos está entre 39 y 43 grados. Ahí en la imagen se habla hasta 45. Ya no se utilizan temperaturas tan elevadas y lo que busca esa hipertermia es que al calentar el tumor abramos esos vasos sanguíneos, facilitemos que lleguen mucho mejor los tratamientos al interior en dosis mucho más altas, se concentren más dentro del tumor y nos ayude a tener menos efectos secundarios de esa quimio, de esa inmunoterapia y además llegue más oxígeno al interior del tumor. Y eso hace que la radioterapia sea más eficaz. Quiere decirse que en la inmensa mayoría de los casos es un tratamiento complementario a la quimioterapia, la inmunoterapia y la radioterapia que busca potenciarlos. Pero hay una segunda parte muy importante, que es que al calentar las células malignas, nosotros se las estamos enseñando al sistema inmune y entonces el sistema inmune nos va a ayudar a eliminarlas, lo cual es una parte fundamental. Es un tratamiento que, por supuesto, tiene marcado CE, está aprobado a nivel internacional
me gustaría dar unas pinceladas porque como no está distribuido desafortunadamente en todos los hospitales de la sanidad española, pues a veces surgen dudas, ¿no? Si ese tratamiento está aprobado por el Ministerio de Sanidad o tiene evidencia científica. En el Boletín Oficial del Estado, como vemos aquí, aparece la hipertermia en el programa formativo de los oncólogos radioterápicos. Este es el doctor Toscas en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica en el año 2024, donde decía que la hipertermia no es algo que no tenga evidencia científica, sino todo lo contrario. Esta es la página web del grupo de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, donde se habla de la evidencia científica tipo 1, eso significa totalmente demostrado en varios tipos de cáncer. Aquí el documento oficial y público de la Organización Médica Colegial, que regulan todos los colegios de médicos de España, donde se habla de la indicación de hipertermia en 9 tipos de cáncer. Y vamos a entrar un poco más en materia, aunque luego daré un par de pinceladas más sobre evidencias científicas. ¿Qué diferencia la hipertermia convencional de la hipertermia electromodulada, que es con la que trabajamos en INMOA? Se suele conocer en España como oncotermia. Pues básicamente dos cosas. Una es la selectividad. Es un tipo de hipertermia que es muy selectiva sobre las células malignas y eso lo consigue gracias a que las células malignas tienen muchas más cargas negativas que las sanas y utilizamos unas ondas de radiofrecuencia que al atravesar el cuerpo, como se ve ahí en la imagen, el paciente está tumbado, se coloca un electrodo encima del cuerpo, pues al atravesar el cuerpo las ondas son capaces de focalizarse en el tumor, calentar solo el tumor y por eso carece de efectos secundarios importantes. Es un tratamiento muy cómodo y esto nos ayuda a hacer un tratamiento muy localizado. ¿Qué puede ocurrir? Que tengamos un paciente que la quimioterapia no está siendo muy efectiva, por lo que decíamos, no llega bien. Cuando calentamos conseguimos que una quimioterapia que a veces incluso no está funcionando empiece a funcionar. Y lo mismo con la inmunoterapia. La inmunoterapia depende mucho del sistema inmune. Lo que hace es estimular el sistema inmune para eliminar las células malignas. ¿Cuál es el problema? Que el sistema inmune no las encuentra. Cuando nosotros calentamos el tumor, abrimos el vaso, conseguimos que la inmunoterapia llegue en dosis altas y pueda ser, por tanto, más eficaz, pero además se la estamos enseñando esa célula maligna al sistema inmune para que la encuentre y nos ayude a eliminarla. Y así podemos hacer que una inmunoterapia que no está funcionando, igual que en el caso que vimos antes con radiación a dosis bajas, empiece a funcionar. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una paciente nuestra que tenía o tiene un melanoma metastásico que estaba con una inmunoterapia que no funcionaba y vemos cómo al añadir la hipertermia esa inmunoterapia pasa a funcionar. Entonces, en resumen, en esta parte del sistema inmune la hipertermia nos puede ayudar a localizar esas células malignas y eliminarlas. Hablaba un poco de la situación que tenemos en España a través del Ministerio de Sanidad, pero hay evidencias científicas internacionales muy claras. La hipertermia está con una evidencia tipo 1 en las guías europeas del tratamiento de las sarcomas. Tipo 1 significa totalmente demostrado. De hecho, este estudio que se ve aquí y en el que no voy a profundizar demuestra que el añadir hipertermia al tratamiento de quimioterapia previo a la cirugía aumenta la supervivencia media, como se ve ahí, en 9 años en el paciente. Está también aprobada en las guías europeas, por ejemplo, en cáncer de cérvix. Otro ejemplo puede ser también Estados Unidos, donde también en cáncer de cérvix está aprobado, y estos son algunos ejemplos que podemos encontrar. Pero la mejor evidencia, evidentemente, es el resultado que podamos tener en los pacientes, y aquí me gustaría compartir un par de casos que tenemos con muy buena respuesta. Esta es una paciente que tratamos con un tumor microcítico de pulmón. Es un tumor que se llama de célula pequeña, que era una paciente que ya no era candidata a quimioterapia o radioterapia, su situación era muy difícil y la tuvimos que tratar solo con la hipertermia electromodulada. Esto solo lo hacemos en casos que cumplan una serie de criterios en base a evidencias de casos previos que puedan responder y que no son candidatos a otros tratamientos. Ahí podemos ver el cambio que hay a nivel del tumor, cómo se reduce de manera importante después del tratamiento de hipertermia. Aquí tenemos
varios casos que van a salir y me gustaría compartir este vídeo que hace poco en las noticias de Telecinco pues compartíamos de, por ejemplo, pacientes con tumores cerebrales agresivos, glioblastomas multiformes con muy buenos resultados. Y aquí voy a pasar a compartir el vídeo porque creo que es interesante ver ese testimonio de los pacientes. Para tratar el cáncer de mama u otro tipo de tumores sólidos hay una alternativa a los tratamientos convencionales. Estela y Eduardo no tenían opciones de futuro, lo van a ver, por el tumor cerebral que les fue diagnosticado, hasta que empezaron a recibir oncotermia. Es un tratamiento oncológico que utiliza el calor para destruir células malignas. Pues aquí tenemos la imagen de la resonancia que ratifica que realmente todo ha ido muy bien. En solo 2 meses, el tumor cerebral responde al tratamiento con oncotermia. En este corte medía 7 centímetros, hemos pasado una diferencia muy sustancial. Esto mide 2,4. Tras el diagnóstico a Estela, la operaron para extirparle parte del tumor y comenzó con los tratamientos convencionales, pero ya no tenía opciones. Me dijeron que ya no me podían dar la misma quimio, no me podían volver a dar radio porque me hubieran causado mucho daño cerebral y prácticamente me tenían desahuciada. La empezamos a tratar con la oncotermia y ella empezó a mejorar muy rápido. Poquito después pudimos combinar la oncotermia con volver a tratarla con radioterapia localizada. Cuando el electrodo se coloca sobre la zona tumoral, calienta las células malignas. Sus vasos sanguíneos se dilatan y la quimio y la inmunoterapia llegan en dosis más altas. Como el calor hace que esas células reciban más oxígeno, la radioterapia también es más eficaz. ¿Es infalible? No. Pero tenemos un porcentaje de éxito superior al 80%, porque se activa el sistema inmune al calentar las células malignas. Eduardo ahora mismo está libre de enfermedad. En el hospital me dijeron claramente que no había solución. Su glioblastoma multiforme ha desaparecido, aunque sigue con sesiones de oncotermia preventiva. A mí lo que me da rabia es que haya gente que se muera, primero porque no conocen este tratamiento y segundo porque no se lo puedan pagar. La terapia, que no tiene efectos secundarios, les ha regalado tiempo. Si no fuera por todo eso, estaría muerta ahora mismo. Y piden que sea un tratamiento accesible para todos. Bueno, yo creo que este es un ejemplo muy bonito de ver casos en situaciones muy complejas que podemos tratar. Y una cuestión, antes de ir terminando, que me gustaría aclarar es para qué casos puede estar indicada esa hipertermia electromodulada, que es para todo tipo de tumores sólidos. ¿Qué quiere decir? Para aquellos casos que no son leucemias. ¿Hay indicación en el 100% de los pacientes? No. ¿Hay evidencia y eficacia en el 100% de los pacientes? No, pero es un tratamiento que nos puede dar opciones. Aquí ya para ir terminando, 2 ejemplos más de lo que podemos conseguir cuando combinamos radioterapia e hipertermia. Por ejemplo, aquí vemos un caso de una paciente que tratamos por una lesión en lo que es la pared torácica, tenía antecedente de un cáncer de mama, solo se radió la pared torácica, pero ahí en la imagen, y perdón porque no puedo señalar, pero se ve un nódulo en el pulmón que no tratamos de ninguna manera y que también se redujo. Esto se trata un poco de jugar a las 7 diferencias. A la derecha tenemos las imágenes del antes y a la izquierda las del después. Ese nódulo se redujo por eso que decíamos antes de ese efecto abscopal, esa respuesta a distancia. Aquí vemos, por ejemplo, como una paciente con una lesión en el cerebro que se ve a la izquierda, esa lesión gris, que era grande, una metástasis de un cáncer de mama, con solo 3 sesiones de radioterapia y 5 sesiones de hipertermia, en la primera resonancia a las 8 semanas ya hay una respuesta completa, ha desaparecido el tumor. Aquí presentamos hace ya un año en el Congreso Internacional de Radiocirugía en Nueva York cómo podemos incluso cuando combinamos radioterapia radiar hasta por 4ª vez el cerebro, el mismo lugar en el cerebro, combinándolo con la hipertermia. ¿Por qué? Porque con dosis más bajas de radioterapia, la hipertermia aumenta la eficacia de esa radioterapia y podemos conseguir resultados muy positivos sin efectos secundarios relevantes. Conclusión, ¿merece la pena una segunda opinión? Claramente merece la pena. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que una segunda opinión llega a cambiar la orientación terapéutica al tratamiento del paciente en un elevado porcentaje de los casos,
puede cambiar el pronóstico, la supervivencia, la calidad de vida y, por supuesto, yo siempre indico que las segundas opiniones no son críticas hacia el médico que está tratando al paciente, pero los médicos hacemos lo mejor que podemos, no solo en base a nuestra experiencia y nuestro conocimiento, sino también a los medios de los que disponemos. Aquí hay alguna publicación más de las ventajas que tienen esas segundas opiniones y es importante saber que tenemos derecho a una segunda opinión incluso a través de la sanidad pública. Yo no haría una diferenciación entre sanidad pública y sanidad privada. Creo que debemos tener una única sanidad que pueda atender a todos los pacientes y consultar en diferentes centros según el tipo de patología que padezcamos, buscando las mejores opciones. Pero ¿qué es muy importante en esas segundas opiniones? Pues es muy importante, por supuesto, buscar profesionales con la formación y experiencia demostrada, colegiados, centros que sean de referencia, huir de esa desinformación que tenemos ahora a través de las redes sociales, saber que cada paciente es muy diferente, que no tenemos que compararnos con otra persona, no tenemos tratamientos que sean eficaces en el 100% de los casos. Hay pacientes que a veces me preguntan, doctora, ¿usted me garantiza que esto va a funcionar? Y la respuesta es no, y en todos los casos la respuesta es no, porque desafortunadamente no tenemos un tratamiento 100% eficaz, pero lo que sí tenemos es diferentes opciones que podemos probar, algunas con una evidencia científica más sólida y otras con unos indicios que nos permiten probar opciones de tratamiento cuando las cosas se ponen más difíciles. Y ya para cerrar me gustaría hablar un poco de lo que hacemos en IMOA. IMOA cuenta con 2 centros, uno en Madrid y otro en Bilbao, y esta es una noticia que vamos a compartir en primicia, que es que IMOA en Madrid se traslada a un hospital referente a nivel internacional, un hospital que se inaugura en estos días, que está recién inaugurado, donde nos trasladaremos a partir de la próxima semana y llevaremos toda la oncología de un hospital puntero, donde contamos con referentes internacionales, jefes de servicio del Hospital Memorial de Nueva York, de París, del Hospital Memorial Puigcerdá, que estará en Madrid, y IMOA continuará con los tratamientos que hacemos también en Bilbao. ¿Y qué hacemos en IMOA? Pues lo que solemos hacer es primero valorar si podemos ayudar. Si no podemos aportar nada más, esa valoración es gratuita. El equipo médico valoramos el caso. Si no podemos aportar nada más, se lo decimos al paciente. Y si creemos que podemos aportar algo más, entonces sí le recomendamos una consulta médica para que el equipo médico le explique las posibles opciones y alternativas que podríamos tener en su caso. ¿Y qué tipo de tratamientos podemos ofrecer al paciente? Pues en este entorno hospitalario de referencia, con grandes profesionales, con un hospital dotado tecnológicamente con 5 robots Da Vinci y la última tecnología tanto de diagnóstico como de tratamiento, y profesionales de excelencia, pues podría decir que podemos aportar prácticamente cualquier tratamiento. Cierto es que puede haber alguna opción en la que derivemos a un paciente a otros centros, tanto a nivel nacional o internacional, porque no podamos realizar ese tipo de terapias, pero siempre hacemos una valoración desde el punto de vista del paciente como persona individual y recomendamos las mejores opciones disponibles, tanto en IMOA como en cualquier otro lugar. Y para concluir, pues tenemos que saber, ¿no?, que la salud es una responsabilidad compartida, no es una cuestión solo de que el médico trate la enfermedad, sino que es muy importante los hábitos de vida, que el paciente se implique y que se implique también en esa búsqueda de las mejores opciones alternativas, de conocer más opciones de tratamiento para tener toda la información y con eso decidir. Y sin más, muchas gracias a todos por haber estado presentes y vamos a pasar ahora a algunas preguntas que podamos resolver para dar un poquito más de información. Pueden levantar la mano las personas que estén conectadas si quieren hablar, o a través del chat también escribir las dudas. Creo que hay personas que están un poco pendientes. Nos llegan por varias vías, porque nos veis por Zoom, por YouTube, tenemos varias cuestiones. Y una de ellas que tenemos es cómo se puede pedir una segunda opinión a través de la sanidad pública.
Pues habitualmente esto se suele hacer a través del propio servicio de atención al paciente, que ahora se suele llamar atención del usuario. En los hospitales se solicita en los centros de referencia una consulta de segunda opinión. Es muy importante, como decía, pedir esa segunda opinión por la sanidad pública nos puede aportar mucho, porque sobre todo, por ejemplo, a nivel de cirugía o de tratamientos avanzados como la radioterapia, puede que no haya las mismas opciones de tratamiento, pero también diría que es importante a veces pedir información en otros centros de referencia dentro de ámbitos incluso que pudieran ser también privados para determinadas cuestiones, porque desafortunadamente, como decía, por la limitación de recursos puede haber más opciones en otros lugares. Y muy importante también saber que los ensayos clínicos habitualmente son gratuitos para los pacientes, incluso en la sanidad privada. O sea que es importante también tener esto en cuenta, que si hay algún gasto suelen ser muy pequeñas cantidades porque los ensayos clínicos son pagados por farmacéuticas. ¿Alguna pregunta más que tengamos? Estoy esperando que las pasen. Teresa, ¿alguna pregunta que tengamos? Hola, muchas gracias. Tengo un diagnóstico de cáncer papilar de tiroides. Ahora sí, ahora se oye. ¿Qué tal? Muchas gracias. Tengo un diagnóstico de cáncer papilar de tiroides. Tiene calcificaciones, bastante sólido, muy poca vascularidad y es un microcarcinoma. Estoy bajo vigilancia y lo único que me han ofrecido es cirugía, la cual yo no quiero, pero tampoco tengo no me hacen ni quimo, ni radiación, ni nada de eso. Entonces yo me pregunto, sin esa terapia como radiación y quimioterapia, si la oncotermia en realidad me puede funcionar, si no estoy recibiendo ni inmunoterapia ni ninguna otra terapia. La oncotermia en esos casos no hay un estudio con muchos pacientes que se haya hecho para valorar la eficacia. Probablemente si hacemos una búsqueda encontremos casos puntuales donde pueda sumar un poquito, pero debemos saber que no es una estrategia curativa por sí sola para siempre. ¿Qué podemos conseguir? Tenemos casos donde conseguimos frenar la enfermedad o reducir la enfermedad, pero si no lo acompañamos después de una cirugía, no nos curaremos, con lo cual al final yo siempre le digo lo mismo a los pacientes, ¿no? Hay cosas que a veces pues una persona de 85, de 90 años que no va a someterse a tratamientos agresivos, podemos hacer algo así para controlar la enfermedad o tratar de controlarla, porque ya digo que no hay evidencia científica, no hay suficientes casos para decir que hay evidencia científica, pero al final no será un tratamiento curativo. Es verdad que la cirugía pues tiene sus secuelas, ¿no? Sobre todo a nivel de luego tener que tener un tratamiento sustitutivo de esas hormonas tiroideas, pero es verdad que tampoco se tratan con quimioterapia cuando están localizados ese tipo de tratamientos de tumores por lo mismo. La quimioterapia por sí sola solo cura las leucemias, que es un 2% de los cánceres. Si a un paciente le damos quimioterapia y hacemos desaparecer el tumor, pero no hacemos nada después, el tumor volverá. Con lo cual, desafortunadamente, no es algo que recomendaría en un caso así. O sea, ¿sería para mí oncotermia seguido de cirugía o solamente cirugía? Solamente cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía ya es muy eficaz, porque se quita esa zona del tiroides, ya no existe, entonces este es un caso donde no aportaríamos un beneficio adicional. Muchas gracias. Un placer. Tenemos a Fuencisla, también creo que tiene alguna pregunta. Vamos a ver, yo soy una de las que, por así decirlo, he tenido una gran ayuda y me ha devuelto mi vida. Soy paciente de cáncer de ovario desde hace 6 años. Hace 2 años tuve una recidiva. Bueno, hace 6 años fue cuando todo el problema de la COVID, gracias a Dios, al hospital de referencia de donde vivo, me mandaron a la Anderson y la Anderson, como tú dices, me hizo 3 operaciones en 10 días. Gracias a Dios me tocaron intestino, diafragma, recto, ovarios, bueno, todo. Gracias a eso no pagué ni un duro, por supuesto se hizo cargo la Seguridad Social. Tengo una gran oncóloga,
gracias a eso me han hecho un estudio en la Anderson, que me presenté voluntaria porque era un estudio de laboratorio, por si yo quería pues ayudar. Yo dije que vale mientras no fuera medicina. Era de esta nueva técnica que ha salido, que no has hablado de ella, pero me imagino que la conoces, para ver tu historial con inteligencia artificial. El DeepCam se refiere, supongo, ¿no? El DeepCam, el estudio Sí, DeepCam. ahí he estado yo, me han hecho un estudio fabuloso en Houston, muy agradecida también a la Anderson, por supuesto, y a mi oncóloga. Y bueno, hace 15 días yo ya he tenido mi revisión completa, puedo decir que de momento estoy bien, aunque es verdad que, bueno, de momento está ahí dormidito, no me pueden operar, pero sí que es verdad que en la recaída que tuve, en la segunda sesión de quimio, ya dio negativo en los análisis. Es decir, que tuve una buena aceptación de mi cuerpo. Me han quedado pues secuelas, como tú has dicho. Tengo las manos, los pies, no me los siento, están muy acartonados. Ahora estamos mi oncóloga y yo luchando un poquito con una pomada que ha salido nueva, que yo creo que no hace nada, pero bueno, yo ahí voy, tirando para adelante y súper agradecida de verdad de las segundas opiniones, de que la seguridad social tenemos una gran seguridad social, que cuando hay un problema gordo te derivan donde sea. El Madrid, desde luego, yo muy agradecida, vivo en un pueblo, en Parla, tenemos un hospital, pero un hospital de zona. Hay pruebas que aquí no me las pueden hacer porque no hay, pero de verdad súper agradecida. Estoy viva, estoy aquí y cada día luchando. Qué maravilla, Francisla. Pues me encanta que comparta el testimonio porque hay muchas pacientes con cáncer de ovario con esa carcinomatosis peritoneal, que significa que el tumor se extiende por la tela que recubre el intestino, que es el peritoneo, y a las que no se las operan en muchas comunidades. De hecho, no es una cirugía que sea tan frecuente. Es verdad que a través del MD Anderson se suelen hacer este tipo de cirugías. Por eso he querido entrar. Pues para dar mi testimonio y de verdad súper agradecida, de verdad, agradecida a mi médico que me dijo, el cirujano de aquí me dijo, me llamó, porque yo tenía que operarme el 20 de marzo y me llamó y me dijo, lo que la voy a decir se lo tenía que podía decir por teléfono, pero quería verla. Qué maravilla. Nosotros, de hecho, tratamos muchas pacientes con cáncer de ovario y la carcinomatosis, que a veces no son operables de inicio porque tienen demasiada enfermedad. Combinamos la quimio con la hipertermia, conseguimos respuestas, la verdad es que muy buenas. De hecho, hay alguna asociación de pacientes que nos ha pedido que demos conferencias para hacer llegar esto a más personas y lo convertimos en operable. Quiero decir que a veces algo que es inoperable de mano, de inicio, se puede convertir en operable y me encanta que comparta ese testimonio. Así que muchas gracias. Porque me operaron, me dieron 6 sesiones de quimio, después como estaba bien nada, a la recaída me volvieron a dar 6 sesiones de quimio y después ahora estoy con un tratamiento de pastillas. Fenomenal. De momento me le han puesto para 2 años, las pastillas las termino en agosto y espero, no sé. Sí, supongo que estará con el niraparib, sí, es el tratamiento que se suele dejar después. Sí. Muy bien, fenomenal. Pues ánimo, Fuencisla, seguir contenta así de y muy agradecida, de verdad, muy agradecida. Un placer, mi masa tumoral era todo mi abdomen, 22×12, enterito. Madre mía. Pues enhorabuena y muchas gracias por compartir la experiencia. Gracias a ti por esta charla que ha sido para mí súper interesante. Me alegro muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Fenomenal. Bueno, ya estamos más o menos en tiempo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Hay una cuestión que voy a aprovechar a comentar que no he incluido en la presentación porque son muchas cosas las que hay que analizar y evaluar, que es que seguro que tenemos pacientes con cáncer de mama que tienen esa duda de si se ponen quimioterapia o no, hormonoterapia, qué hacer, y que sepamos también que hay algunos test como el MamaPrint, el Oncotype, que son test que predicen el riesgo de tener enfermedad con metástasis a distancia. ¿Y a qué nos ayuda eso? A tomar decisiones sobre un paciente realmente merece la pena
un tratamiento de quimioterapia o no. O sea, que sepamos que también podemos tener algún test que estime el riesgo de que una enfermedad se disemine y nos ayude a tomar decisiones. Hay una cuestión, por lo que veo, que llega por el chat, que es que vuelven a preguntar un poco sobre esos casos en los que podemos utilizar la hipertermia, si hay un límite de edad o algún tipo de tumor que no podamos usarlo. En realidad no hay límite de edad, tratamos desde niños hasta personas de edad avanzada y, como decía antes, sirve para todo tipo de tumores sólidos que no sean leucemias. Y tenemos que valorar el caso, ¿no? Hay veces que, como decía la cuestión anterior, pues no necesitamos añadir oncotermia, hay veces que nos puede resultar muy beneficioso y siempre es muy importante pues valorar esas opciones y no olvidarnos de que los tumores, el cáncer, no lo tenemos que tratar solo con fármacos, tenemos esa radioterapia con esas diferentes opciones terapéuticas. Yo de esto aprendí mucho durante mi experiencia, varios años en Estados Unidos, donde están bastante más avanzados que España en este tipo de terapias y al final uno pues descubre que hay un potencial muy importante de hacer tratamientos locales que puedan ser muy eficaces. De hecho, IMOA nace porque mi madre tiene un melanoma, un cáncer con metástasis cerebrales, se queda sin opciones de tratamiento desafortunadamente y yo vuelvo a Estados Unidos para tratarla con hipertermia combinada con radioterapia, pese a que las metástasis eran múltiples. Esto hace 7 años y aquel cáncer hace 5 años que no ha vuelto a dar señales de vida después de haber tenido 13 metástasis. O sea que al final esto es un mensaje un poco de esperanza, un mensaje también a que los pacientes se impliquen, que busquen opciones y, por supuesto, nos pueden escribir, estaremos encantados de resolver dudas. Ahí en la última diapositiva teníamos la página web de IMOA, www.imoa.es, el email info@imoa.es y el número de teléfono al que pueden escribir WhatsApp también, enviarnos sus informes que los podamos valorar y también decir si podemos aportar alguna opción más para su caso. Creo que, bueno, por la hora tenemos que ir terminando. Haremos más webinars de este tipo. Invito a la gente a que nos escriba a través de IMOA o a través de las redes sociales pidiéndonos algún tema que les interese que aclaremos, hábitos de vida, cosas que puedan hacer los pacientes, alguna cuestión más importante, porque estaré encantada de compartirlo y ayudar, porque al final siempre digo que ayudar a dar vida a los demás es lo que más vida me da a mí misma. Así que nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y cualquier cosa, aquí estaremos encantados de ayudar en todo lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias.